orden de las conversaciones que tenemos habitualmente los viernes, porque Ana Castellani, que nos acompaña hoy, tiene alguna restricción de horarios. Entonces, sobre el final vamos a hacer algunos comentarios, vamos a comentar algunas cuestiones o algunas desgracias también que nos han ido ocurriendo en estos días, pero con tiempo y tranquilidad para que podamos conversar mejor. Y ahora sí vamos a ir directamente al contenido de la reunión de hoy, que era tratar de recuperar la experiencia de la transición democrática. Hemos invitado a Ana Castellani, que es una querida compañera desde las épocas de la carrera, y después, bueno, en distintos momentos hemos compartido grupos de estudio, de trabajo, publicación, no sé cuántas cosas, maestros sobre todo, y bueno, ella trabajó como referencia, tal vez más importante, es Alfredo Pucciarelli, quien organizaba estos grupos de trabajo sobre la transición democrática, donde Ana participó, y entonces le pedíamos que venga a caracterizar esa etapa. Ella es socióloga, pero después tiene una larga trayectoria y ha sido funcionaria también en el gobierno anterior. Bueno, sin mucho más presentación, vamos a escucharla a ella y a tratar de conversar antes de que se cumpla su horario. Sí, está muy bien, gracias y gracias por estar, gracias por aceptar cambiar el formato habitual, porque bueno, yo quiero llegar a cenar 9:30 de Avellaneda, o sea, estoy como medio lejos y nada, por eso había pedido retirarme a 8:30, 9:20, porque ya veo que se tarda bastante en llegar, confío que con menos tráfico a la vuelta. La idea es ver con algunos apoyos visuales, como para buscarnos algunas ideas, cosas que todos hemos vivido, porque veo que acá casi la mayoría ha sido contemporánea a esa etapa, pero que sistematizándola y pensándola desde el hoy nos permite tener una mirada un poco más precisa de los grandes desafíos que se presentaron en ese periodo, qué de esos desafíos pudieron abordarse más o menos satisfactoriamente a la luz de los 40 años de la democracia que hoy tenemos, y cuáles son los grandes desafíos pendientes que no se han logrado reacomodar en esos 40 años. Entonces, para entender los desafíos terribles que se atravesaron en el periodo de la transición democrática, hay que recuperar las características muy así mínimas, elementales del periodo previo, que es el periodo que va del 30 al 83, que está asignado por la interrupción sistemática de los gobiernos democráticos, con 6 golpes de Estado, más una decena de intentos de golpes de Estado que no prosperaron en ese momento, pero que efectivamente se intentaron hacer, con unas fuerzas armadas excesivamente politizadas, con intervención legitimada socialmente, no jurídicamente, pero sí de la posibilidad de armar coaliciones, incluso de gobierno con los civiles, con apoyo de algunas instituciones civiles en distintos momentos de la historia, que había dado como resultado un sistema democrático muy débil. O sea, el régimen democrático argentino, más allá de que tampoco era una demanda social fuerte, era un régimen que, visto a la luz de nuestros ojos actuales, era muy, muy débil. Muy débil porque ni siquiera podía garantizar los traspasos presidenciales, el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Y eso también había generado un debilitamiento de la cultura política en términos de lo que es un régimen democrático, ¿no? Por supuesto, en determinados momentos de su historia, la cultura política no apostaba por consolidar un régimen democrático, sino directamente por hacer una revolución. Por lo tanto, no era una preocupación la cultura política, pero a la luz de consolidar ese régimen democrático que regía teóricamente según la Constitución, la cultura política era muy débil en esos parámetros. Sí había mucha politización de los actores, pero como cultura de recambio, de respeto por el otro, de que el adversario no es el enemigo, etcétera, etcétera, eso ya estaba muy debilitado. Y la tercera marca distintiva de ese periodo previo es el corporativismo de la sociedad argentina. Ante un sistema de partidos muy débiles, lo que teníamos, si
sistema de partidos me refiero, ¿no? Débiles del régimen democrático, lo que tenía eran corporaciones muy fuertes, que habían ido acrecentando su poder a lo largo de esas décadas. Básicamente 4 corporaciones. Las Fuerzas Armadas, que son una corporación del Estado, pero son una corporación al fin, con intereses propios, con su propio programa, con su propia lógica de intervención. La Iglesia, que por supuesto era otra corporación fuerte, que tenía mucho peso, sobre todo en algunos momentos en alianza con las Fuerzas Armadas. Los sindicatos, que sobre todo durante el periodo de proscripción del peronismo habían sido el canal de expresión de gran parte de esa identidad política, y las corporaciones del empresariado. Entonces, esa dinámica corporativa tiene una problemática interesante, porque persiste hasta nuestros días, que es que como toda corporación por definición no pelea contra otra corporación, no es la lucha de clases expresada a través de las corporaciones. Los paros de los sindicatos no son contra la Unión Industrial Argentina, no son contra las corporaciones empresarias, ¿entiende? La lógica ahí de la defensa de los intereses corporativos, que siempre por definición son sectoriales, parciales, no son del todo. Por eso se diferencian de los partidos políticos. Los partidos políticos se supone que defienden intereses más generales, más globales. Las corporaciones, sin duda, las de los propios miembros de la corporación. Esos miembros de la corporación que defienden sus propios intereses lo hacen siempre frente al Estado. El interlocutor sobre el cual dirigen su accionar es el Estado. Entonces, la corporativización de la sociedad previa al 83, que era muy fuerte, que tenía corporaciones muy poderosas y sistema de partidos muy débil, generaba como un efecto secundario un debilitamiento del Estado. ¿En qué sentido? El Estado, un debilitamiento y a su vez un empoderamiento. ¿En qué punto? Por un lado era el destinatario de todo lo que se pedía, el que podía cumplir todos los reclamos que demandaban las corporaciones, pero por otra parte estaba tan atravesado por esas corporaciones que muchas veces perdía el objetivo de su funcionamiento, que era regular ese conflicto social. Entonces uno puede decir que hay un Estado, por lo menos hasta el 76, después con la dictadura ya hay otro proceso hacia el interior del Estado, porque el Estado se convierte en una máquina de terror, eso yo no voy a explicar acá porque tengo lo tienen clarísimo, pero ahí la naturaleza del Estado se convierte en otra cosa para la cual ya una parte importante del desafío del Alfonsín, del primer gobierno democrático, es desmantelar ese Estado terrorista que se había conformado en la última dictadura. Entonces, yendo al contexto internacional, los antecedentes claros políticos los tenemos: corporativización, 18 años de proscripción del principal partido político, que había sido el peronismo, 6 golpes militares, demandas muy fuertes de orden político y de orden social y de orden económico, y un contexto internacional signado por el avance del neoliberalismo. Esto es muy importante porque el mundo de la década del 80 es el mundo en donde en el centro de Occidente, especialmente en Estados Unidos, también en el Reino Unido, se dan curso los procesos de desmantelamiento del estado de bienestar, los procesos de baja de la carga impositiva para las élites económicas y en la retirada del Estado, en la medida en que en cada uno de esos países estaba, sobre la protección social. Y eso se apalanca en un conjunto de ideas que empiezan a tener mucho predicamento en el mundo occidental en la década del 70, especialmente en la segunda mitad. Se corona con premios Nobel para Milton Friedman, por ejemplo, uno de los exponentes de la Escuela de Chicago, y esas ideas neoliberales empiezan a tener predicamento y acción concreta en manera de política pública en los países de la región latinoamericana que tenían golpes militares durante los años 70. Chile es el ejemplo más claro de eso. Hay personas de las escuelas neoliberales
trabajando en los equipos económicos de Pinochet, haciendo la reforma que se hizo económica tan fuerte en ese país, en ese periodo. Y además, lo que nos tocaba en ese contexto, donde en el Cono Sur algunos países seguían en dictadura, Brasil y Chile, por ejemplo, donde no había ningún proceso de transición democrática de los pocos que se estaban iniciando que implicara juzgamiento a las cúpulas militares o alguna idea de juzgar a las Fuerzas Armadas, sin antecedentes en ese sentido, pero bueno, en Argentina con un dato que es la magnitud de lo que había significado el terrorismo de Estado. Y ahí pensar quién gana, ¿no? Gana Alfonsín, que no era el que se esperaba que ganara, el que rompe la ley de hierro famosa de que si hay elecciones libres ganaba el peronismo, hasta entonces había sido así. Alfonsín irrumpe, triunfa en la elección y irrumpe en la campaña con una promesa de juicio, de enjuiciamiento o de revisión de lo que había sucedido en la última dictadura. ¿Sí? Eso en materia de uno de los grandes desafíos que es la cuestión militar. La segunda cuestión importante que tiene que afrontar Alfonsín, lo hubiera tenido que afrontar cualquier gobierno que hubiera ganado en el 83, era el peso terrible de la crisis económica, sobre todo de lo que había sucedido en materia de endeudamiento externo, la transformación económica durante la gestión militar, especialmente durante la gestión de Martínez Diop, 5 años al frente del gobierno, del Ministerio de Economía, había tenido consecuencias cualitativamente devastadoras y diferentes a las de cualquier otro ajuste ortodoxo que previamente se haya realizado. Entiendo que tuvieron ya la semana pasada una clase, digamos, sobre el tema de la dictadura, así que eso está claro. Pero ahí hay una herencia muy pesada en donde el tema de deuda externa es crucial. Sobre todo porque la renegociación de esa deuda externa o el reconocimiento no de esa deuda externa se tiene que hacer frente a un frente acreedor que está liderado por Estados Unidos, por el Fondo Monetario Internacional, que representa a toda la banca norteamericana que había dado los préstamos a los países de Sudamérica. Y la tercera cuestión que tiene que afrontar el gobierno de Alfonsín es el desafío de lo que ellos van a llamar la modernización social y política. Esta idea de convertir al sistema político argentino y a la sociedad argentina en una sociedad más moderna a la europea occidental, que es lo que tenía en la cabeza Alfonsín a la hora de imaginar un modelo de sociedad. Pensemos que en el año 1983 no había ni ley de divorcio, no había ni patria potestad compartida, la Iglesia tenía muchísimo poder sobre la educación, sobre la gestión de la educación, no solamente por tener escuelas, sino en la gestión concreta de los ministerios de educación. Había ahí una demanda que además venía de 7 años de dictadura, donde se habían censurado expresiones de todo tipo, desde la vestimenta hasta la expresión artística o cultural, y eso tenía una demanda de modernización muy fuerte por parte de la sociedad. Alfonsín gana con el 51.7% de los votos contra la fórmula Luder-Vittel. Es una diferencia muy significativa, con 10 puntos de diferencia. Eso le da la mayoría en la Cámara de Diputados, pero el PJ sigue conservando la mayoría en la Cámara de Senadores. Esto va a ser crucial para entender lo que sucede después con algunas leyes que intenta Alfonsín sancionar el primer año. La demanda económica, estabilizar la macroeconomía, generar cierta condición de crecimiento y resolver la crisis de la deuda.
en términos sociales, contener la puja distributiva y recomponer indicadores sociales básicos muy deteriorados durante la dictadura. Sube 10 puntos la pobreza en la dictadura. Está bien, estábamos en 4% de pobres, pasás a 14%, hoy todos compraríamos 14% de pobres, en una sociedad maravillosa, pero entendamos que se triplica la pobreza y eso es muy fuerte en términos de deterioro. La sociedad que emerge después de la dictadura es muy distinta a la que había antes, en todos los indicadores. Y el gran desafío del momento era lograr la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político y garantizar que al finalizar su mandato Alfonsín le iba a dar la banda presidencial a otro presidente electo. Eso que hoy nos parece que es como lo más normal, porque hemos logrado 40 años de continuidad del régimen político democrático, era realmente un desafío, una gran pregunta, un signo de interrogación. Recuérdenlo ustedes, porque yo también esa etapa la vi, y de verdad nadie tenía claro si terminaba o no Alfonsín su mandato. A partir de ahí, Alfonsín va con un paquete, todos los abordan en simultáneo, pero ahora los vamos a ver un poquito por separado para poder entender mejor cada uno de ellos. El primer paquete que trata de tirar, después discutiremos si fue la mejor estrategia o no, fue ir por una de las corporaciones, que era la corporación sindical, y modernizarla, ¿no? Entre comillas, modernizarla para reordenar. Entonces, desde la denuncia que había hecho en campaña en la existencia de un pacto militar sindical que garantizara la impunidad, lo que propicia Alfonsín es una ley que va a llevar el nombre de su ministro de Trabajo, la ley Mucci, conocido así vulgarmente, y a partir de esa propuesta lo que se quería era garantizar elecciones periódicas con vencimiento de mandato que no permitieran las reelecciones indefinidas, sacar a todos de las cúpulas sindicales a aquellas personas que habían sido elegidas, aquellos secretarios que habían sido elegidos o que habían tenido prorrogados sus mandatos durante el proceso militar. Y todo eso generó, y canonizó sobre el sistema de obras sociales, etcétera, y todo eso generó una reacción muy rápida corporativa de la CGT, que ya al primer año, menos de un año de gestión, hizo el primer paro general. ¿Saben? La cantidad de paros que tuvo generales que tuvo ese periodo. Acá algunas imágenes de la prensa que reflejan lo que fue el vínculo entre Alfonsín y los sindicatos, ¿no? Sabemos que el líder de la CGT era Saúl Gualdini, que tenía una prédica que iba más allá de la defensa corporativa de los intereses concretos de los sindicatos, tenía una idea de garantizar el paz al trabajo y cómo lograr una recuperación del salario real, una cosa como más de proyecto para la clase trabajadora en general, pero los objetivos concretos que se obtuvieron por el accionar de la CGT, que se mantuvo unida durante toda la gestión, fueron que la ley Mucci se cayera, no se terminó sancionando, y eso no se sancionó, y no le sancionó el Senado, y lo segundo que va a lograr es que con la cantidad de paros que se le realizaron, porque fueron 13 huelgas generales y 4.000 huelgas sectoriales, que fueron en contra de distintas medidas de la política económica que se fueron implementando en la economía de guerra, el plan austral y la primavera, fue un desgaste muy fuerte del presidente en materia económica, del gobierno en general en materia económica. Segundo problemón, bueno, yo me voy a tener más en el económico, porque se supone que el taller es de historia económica, pero te lo quiero traer porque no, para mí es el problema. De los tres, este es el gran problema distintivo que tuvo que afrontar Alfonsín, es el problema militar. ¿Por qué el problema militar?
porque la decisión que se toma, primero, de armar la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas que pudiera sistematizar en esa comisión de expertos, contables, digamos, multipartidarias, que pudieran sistematizar el horror de lo que había sucedido durante la dictadura, de lo cual ya había testimonio, ya estaban los organismos de derechos humanos, eso se tenía testimonio, pero había que ponerle número, palabra, dato concreto, y eso es lo que intenta hacerse en el famoso Nunca Más, que bueno, sigue siendo la frase que yo usaba y ya la teníamos apenas cruzábamos el umbral. Pero ante esa denuncia, ¿cuál era la estrategia del gobierno? ¿Qué se hacía con las Fuerzas Armadas? ¿Se autodepuraban? ¿Se juzgaban por sí mismas? Ellas ya se habían autojuzgado en la justicia militar y habían dicho que no habían cometido ningún delito. Entonces, la decisión que toma Alfonsín, que para mí es la decisión trascendental de esa hora, visto 40 años después, fue iniciando juicios contra las juntas militares. Y esos juicios se hicieron en el Fuero Federal. Y le cayó un fiscal, que le tocó a ese fiscal porque le había tocado a otro, pero tocó a ese, que le estaba turno, y fue, bueno, ya lo vimos, si vimos la película Argentina 1985, tenemos como más la cosa así pintoresca de cómo se había organizado el equipo, y la complejidad de mostrar que esto era un plan sistemático. Porque en un juicio lo que había que poder mostrar era que todos esos testimonios daban cuenta de un plan sistemático para poder responsabilizar a las juntas, porque si no, no hay manera de responsabilizar a las juntas, si no eran hechos aislados de excesos de subordinados en el ejercicio de la represión. Ahora, ese proceso que termina con las condenas de distinta magnitud, pero condenas al fin a todas las juntas, que es algo inédito, no en el país, en la región, en el mundo, me debería decir, por pocos los casos en donde el gobierno civil inicia este proceso de justicia, de justicia, claro, abre una caja de Pandora, porque una vez que vos juzgás por la cantidad de delitos que lográs imputarle como plan sistemático a un grupo de imputados, aparecen todas las derivas hacia la cadena de mando, hacia abajo, de todos los que estuvieron involucrados concretamente en la comisión de esos delitos. Empiezan a aparecer por nombre y apellido los torturadores, los secuestradores, los violadores, y con todo eso se inician las nuevas causas. Y era un sinfín interminable de nuevas causas. Y ahí la corporación militar resiste. Entonces, el gobierno está entre una demanda de memoria y justicia por parte de los organismos de derechos humanos y por otro lado una demanda de las Fuerzas Armadas de que esto se parara acá, de que no se siguiera hacia abajo la cadena de mando, porque si no iban a terminar siendo juzgados un montón de oficiales que en ese momento tenían 50 años, 40 años, que estaban totalmente en actividad. Expliquémonos que esto era el año 85. Por eso los reclamos por frenar los juicios. Y además la propia dinámica del Poder Judicial, porque el Poder Judicial arrancó con esto y entró a abrir expediente, y bueno, es un poder independiente del Estado que sigue investigando hasta las últimas consecuencias. Esto lleva a dos demandas concretas, que se terminan convirtiendo en leyes, la ley del punto final de fines del 86 y la ley de obediencia debida de junio del 87, que son el resultado de los levantamientos militares cara pintada. Que después tenemos una seguidilla, porque siempre se está pidiendo algo más, que termina lamentablemente después en el indulto que sanciona menos. Algunas imágenes sobre lo que fueron los levantamientos cara pintadas, la sanción de la ley de obediencia debida, la marcha muy masiva de la multisectorial que se hizo en respaldo de la democracia. Supongo muchos de nosotros aquí presentes estuvimos ahí, fue, creo, de las marchas más masivas de la historia de la democracia, y bueno, y la protesta de ya no los organismos solamente, sino de gran parte de la ciudadanía contra las leyes de punto final de obediencia de vida, ¿no? Que se
quedan en causa importante, por suerte, hasta el día de hoy. Y acá nos metemos en lo que sería el núcleo de taller, pero yo diría que no es nada demasiado novedoso con respecto a lo que siguió pasando. O sea, en la democracia, en los 40 años de democracia, Alfonsín logra la estabilización del régimen político, porque efectivamente eso es así, no pasar de la banda a otro y dejar correr un poco y subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil, pero no se logra salir de la situación dilemática de la economía, ¿no? Una economía en donde se venía de un modelo antes de la dictadura de distribución de los ingresos y de creación de riqueza que se distribuía en una pauta cercana al 50-50, con una clase obrera muy homogénea, muy organizada, y después de la dictadura esa clase obrera queda diezmada, porque no solamente queda diezmada por el terrorismo de Estado, que por supuesto también, sino que queda diezmada porque la estructura ocupacional argentina cambia con las políticas económicas de la dictadura, el crecimiento del cuentapropismo y el trabajo en el sector servicios es muy fuerte en ese periodo, con el cierre de industrias, con la política de desindustrialización selectiva que tuvo Martínez Dios, y como el primer equipo económico de Alfonsín, que estaba encabezado por Bernardo Brinkman, que era un economista del partido, un hombre que militaba en el radicalismo. Yo digo un economista del partido porque después eso fueron los últimos, después no tuvimos más algo parecido a economistas de partido. Ya después todo lo que se tuvo fueron tecnócratas con saberes expertos que vienen en nombre de conocimiento neutral a decir qué es lo que hay que hacer en función de las leyes del mercado. No esta idea de economista de partido, que es, bueno, en este partido político esta es la propuesta económica. Parece un dato menor, pero no, el avance de los economistas de este estilo y corridos de la entidad partidaria y presentados como neutrales cuando efectivamente no lo son, implicaron consecuencias muy importantes en la democracia para poder torcer el rumbo de las políticas públicas. ¿Qué vemos entonces en materia económica? Que es el primer equipo económico que tiene un diagnóstico sobre lo sucedido y una idea de lo que habría que hacer, apuesta fuerte a una renegociación en donde hay una quita de deuda por ilegítima, una negociación muy agresiva la que hay en la cabeza para poder soslayar el principal obstáculo para reeditar cualquier tipo de política distributiva que permitiera mejorar las condiciones de vida de la población. Esa estrategia fracasa porque no logra armarse un frente de países deudores, porque la estrategia del frente acreedor fue negociar con los más grandes, que eran Brasil y México, resolver los problemas de la crisis de deuda de esos dos países y entonces delimitar la posibilidad de que los países de la región se unieran para negociar conjuntamente con el frente acreedor. Argentina hace un intento fuerte con Perú, que en ese momento estaba gobernado por Alan García, pero no logra el acompañamiento de más países en manera significativa y termina haciéndose negociación bilateral, en donde ya Brinkman queda corrido y la idea se pasa de esta primera etapa de vayamos a una negociación fuerte para no reconocer completamente la deuda, una quita fuerte y hacer un plan propio de mejora de los ingresos, a un plan de ajuste heterodoxo que va a encabezar el segundo equipo económico de Alfonsín, que estaba liderado por un académico heterodoxo que era Juan Vital Zurduy y que presentaba una idea muy importante y novedosa que es para los gobiernos democráticos, que era primero hay que
estabilizar y después crecer. No hay esta idea de crezcamos y en el crecimiento, que es el principal objetivo, busquemos la estabilidad. No, la estabilización del precio va a ser el primer objetivo y después es objetivo porque es condición sine qua non para después poder ir hacia el crecimiento sostenido. Obviamente lo que se postulaba como ajuste positivo, lo digo así porque se llamaba literalmente así, se lo presento así, era algo que en el ideario del Fondo Monetario no era el ajuste ortodoxo de los organismos internacionales, pero que todavía los organismos internacionales aceptaban. En la medida en que se comprometieran los países a pagar la deuda, aceptaban propuestas que no fueran exactamente las ortodoxas. Eso duró muy poco, ¿no? Ya después, a fines de los 80, con el consenso de Washington bien solidificado, los organismos internacionales no aceptaron más autonomía para definir de qué manera vas a pagar los compromisos de ¿querés refinanciar deuda? Primero aplicar reformas estructurales, ¿no? Esto también es interesante para pensar lo que vino después. Pero volviendo a este periodo de ajuste positivo, la apuesta fuerte era lanzar un plan macroeconómico de estabilización, porque primero había que estabilizar para después crecer, en donde, como la moneda estaba muy deteriorada por el proceso inflacionario, había que cambiar el nombre a la moneda. Es el famoso Plan Austral, que cambia el nombre de la moneda, cambia el valor del tipo de cambio, ¿no? Que es una devaluación, establece un tipo de cambio fijo y controlado. El austral representaba 1.000 pesos argentinos en ese momento. Esto tuvo un efecto positivo en términos de estabilización prontamente, porque las tasas descendieron. Esto vino de la mano de un incremento de tarifas y de combustibles. Eso también era para tener cierto margen de maniobra en materia de recursos fiscales, en pesos, en australes, como para poder afrontar los gastos. Y uno podría decir que más o menos en el 85-86 el plan da resultados de estabilización que permiten incluso que el gobierno ganara la segunda elección de medio término, la del año 85, ya la primera, perdón, de medio término, la del 85, ya ahí convalida sus mayorías en las cámaras, pero esto queda teñido, por eso uno lo analiza sistemáticamente, pero acuérdense que justamente 85-86 son los años en donde el problema militar, la cuestión militar, opaca no, lleva la atención más que el tema del plan. Que por supuesto es resistido por todas las entidades gremiales, por la CGT, por eso los paros que siguieron durante todo ese periodo. El acuerdo implicaba, el plan implicaba también un fomento a las exportaciones no tradicionales, con una serie de reintegros. Fue un intento realmente a la luz de lo que es hoy bastante heterodoxo, pero que no fue completamente estabilizado, porque las corporaciones empresariales, que son de las corporaciones de las que menos vengo hablando hasta ahora, realmente tenían mucho poder de veto, y mucho poder de incidencia en la toma de decisiones también. El presidente, de hecho, comienza a llevar a los capitanes de la industria, ese fue el nombre que se les dio en ese momento en una columna de Marcelo Bonelli en el diario Clarín, a los dueños de las grandes empresas nacionales, donde estaban en ese momento Pulgueroni, Franco Macri, Roca, Pérez Compán, Soldati, digamos, un conjunto, Ledesma, o sea, un conjunto de empresarios que habían sido muy beneficiados por la política de la dictadura y que habían quedado muy fortalecidos y que eran una pieza clave para la sustentabilidad del plan, porque ese plan, como todo plan de estabilización, se sostiene en acuerdos
básico de precios y salarios para tratar de garantizar que no existan disparadas, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, el año 87 ya es un año de quiebre en materia económica, hay un conjunto de circunstancias externas que tampoco fueron favorables, vinculadas a problemas con la cosecha, el poder de veto de los agroexportadores de siempre y contrario a este modelo estaba presente, pero también hay que sumarle las demandas crecientes de todos los empresarios más vinculados al sector productivo industrial y de servicios, que además instalaban ya una agenda, iban consolidando un consenso fuerte hacia adentro de esas corporaciones, de una agenda de privatización y de modernización del Estado. Estamos en un loop eterno. Ustedes dan cuenta, ¿no? Esos videos y vuelven, ¿no? Toda la misma lógica argumentativa de ese momento que arranca, ni hablar si ves lo de los 90. Ahora, ante los signos de agotamiento del plan, y hay intentos ahí de tratar de sacarlo para adelante, también hay un agotamiento por todos los frentes que tiene el gobierno y por la propia impericia del gobierno para diagnosticar en algunos casos y para articular en otros. Las elecciones del 87 le son desfavorables al gobierno, y eso ya enciende alertas y se pierde la provincia de Buenos Aires. Recuerden que la provincia tenía elecciones cada 4 años, ahí gana Cafiero, que es el exponente, la representante del peronismo renovador. O sea, el peronismo en los primeros años obviamente había quedado muy golpeado por la derrota y había atravesado un proceso interno de recambio, de renovación, y va a ser uno de esos exponentes el que se haga cargo o el que logre ganar la provincia de Buenos Aires. En el 2003 la había ganado el radicalismo, era Armendáriz el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí el peronismo en esa elección se lleva el 47% de los votos y el radicalismo la pierde con 32.45%, como para entender que la volatilidad de una parte del electorado en nuestro país está marcada desde el 83 para acá. ¿Sí? Existe un núcleo duro peronista, existe un, digamos, peronista, Nacional Popular, con el nombre que quieran, un núcleo duro antiperonista y un núcleo blando que oscila. Y eso define, oscila y define. Claramente. Algunas de las, bueno, no vi el cambio de las monedas, los billetes australes, no sé si se los acuerdan, yo me acuerdo mucho en Rivadavia de un austral, todo el tema vinculado a, bueno, ahí está la foto de Surruil y el nuevo plan económico que sacan, pero todo el tema de precios, que empieza a ser un problema, la escasez, el aumento del costo de vida, el tema de bueno, la inflación, cómo se comienza a acelerar en el periodo que va de fines del 88, en realidad fuerte escala en febrero del 89 y de ahí hasta julio a llegar a cifras astronómicas. Nosotros tuvimos 360% en julio, si mi memoria no falla, fue el indicador, el anual fue del 89, ahora vamos a ver unos gráficos, fue más de 3000%. Como para tener una idea de la magnitud de esto. Si uno lo piensa como características, así, porque yo quiero dejarme un ratito para que podamos tener preguntas. Características generales de esta etapa, ¿no? Uno puede decir, el alcance, el logro fuerte, visto hoy, en ese momento no se terminaba de calibrar, es la estabilización democrática. O sea, se dieron bases, yo creo que el juicio a la Junta sirvió para cuestionar al actor militar como
legítimo actor de representación del interés colectivo y que se pueda hacer cargo del gobierno, que eso era el argumento que habían utilizado sistemáticamente en los golpes anteriores, ¿no? Que ellos, representantes de los intereses de la nación, podían intervenir y tomar el poder. También porque las élites económicas, después del fracaso, no es la palabra, después del nivel de lo que habían realizado los militares en materia de terrorismo de Estado, que habían, lo estoy pensando en este momento porque justo está la editorial de Longobardi, que es esclarecedora, búsquenla, diciendo: Milei la va a chocar y el problema es que con eso va a dejar a los liberales, con estos, con nuestras ideas liberales, totalmente embarrados, ¿no? Pues siempre hay un riesgo en estas situaciones de pasadas de rosca, de extrema rosca, que es lo mismo que sucedió con la élite económica con respecto a la última dictadura. Porque para la élite económica también dejó de ser una posibilidad que los militares tomaran el poder. Tuvo que haber una apuesta ahí por la estabilidad del régimen democrático. ¿Por qué? Porque confiaban en que en un régimen democrático, como élite económica empoderada después de, más poderosa, no empoderada, después de la dictadura, iban a poder condicionar a la élite política. Era perfectamente posible condicionar a la élite política e implementar las políticas que ellos querían implementar. Porque ya las transformaciones estructurales, el trabajo sucio, ya lo habían hecho los militares. Ahora, ojo, no, porque de casualidad, o no de casualidad, quedaron bastante indemnes ellos para el conjunto social. En el 83, las críticas eran contra los militares, no contra los grandes empresarios beneficiados por la política de los militares. Ellos eran osos, o sea, nosotros no fuimos. ¿No? Es una cuestión central para explicar los 40 años posteriores. Es una cuestión central. Pero miren, es sistemático porque también lo pasó en el 89, también pasó en el 2001-2002. En el 2002, llenos de asambleas populares en toda la ciudad y más importante, todas, y mientras tanto los tipos negociando la especificación asimétrica, el sabotaje del sistema financiero. O sea, hay una capacidad cada vez más aceitada de las élites económicas de quedar corridas de las responsabilidades de las crisis, volcarle esa responsabilidad casi exclusivamente a la élite política y por ende terminar condicionando a las élites políticas. ¿Por qué? Porque la bronca, sobre todo de ese tercio lábil de votantes, se va sistemáticamente sobre la clase política por el deterioro de sus condiciones de vida, no sobre las élites económicas. Entonces, si la estabilización democrática se produjo, no se produjo solamente porque los sectores populares salimos en defensa de la democracia, porque los partidos se unieron, más allá de las diferencias, para defender el régimen democrático, eso también. Pero también, sobre todo, porque las élites económicas entendieron que habían zafado de no quedar completamente escrachadas por lo que había sucedido en la complicidad durante la dictadura, porque habían formado parte de la alianza de gobierno directamente, los equipos, brindándole cuadros a los equipos económicos. Y habiendo sido beneficiarias de muchas de esas políticas, especialmente de la estatización de los pasivos externos. Hicieron la apuesta por la estabilidad democrática, que es lo mismo que lo digo porque tiene muchísima actualidad. Hoy, el gran problema de Milei, a mi juicio, y perdón que lo tire, es la élite económica. ¿Hasta cuándo lo va a bancar? Porque está bien que haga lo que está haciendo. Necesitamos un loco votado para que haga lo que nadie se anima a hacer, pero ojo, porque si se me estalla todo en la cara, puede ser que nos lleven puestos. Entonces, hay que estar, pero no quedar tan pegado, que es el dilema que expresa con total claridad Macri.
en este momento, ¿no? Bueno, todo esto lo acabo de inventar acá porque estaba pensando mientras hablaba, porque lo vi y dije, me acordé de lo del Longobardi de la mañana y dije, algo de eso hay, y Longobardi la recomiendo porque él dice, porque así nos pasó con Menem. El problema fue que Menem hizo las cosas tan mal que después dejó escrachado a todo el liberalismo y después nos tuvimos que comer los 15 años y no dice eso. Toda la intervención va a pensar todo eso por culpa de Menem y su desastre. Por eso, hay una preocupación en la élite económica de necesitamos que esto pase, pero ojo, porque si pasa, se pasa de rosca y esto sale mal, quedamos pegados, ¿no? ¿Hasta cuándo avanzar y hasta cuándo no? Por eso, consenso de las élites sobre el régimen político democrático, pero con cada vez más poder de veto y de condicionamiento de la acción. Llegan al paroxismo en el gobierno de Macri, porque ustedes saben que en el gobierno de Macri desembarcaron directamente en los ministerios los intereses directos de las empresas más grandes del país. Ahora en algunas áreas, lo que pasa es que ahora es, les juro, yo estudio gabinetes, lo que es esto no pasó nunca. No lo puedo cerrar nunca. No puedo, estoy tratando de cerrar el informe sobre el Ministerio de Capital Humano, es imposible. Nunca pasó. Pues, hagan memoria, váyanse al 2016. O sea, a esta altura, más que tenía todo el gabinete, lo que había nombrado lo seguía teniendo, pero cualquiera, Néstor, Cristina, Alberto, cualquiera tenía todo el gabinete. Hoy tiene 32 menos. No, más son. Son más. No, y no tienen cubiertas 30 posiciones de autoridad superior. No me estoy refiriendo a direcciones nacionales. Estoy hablando de secretarías y subsecretarías. Hay una secretaría del Ministerio, no está cubierta desde el día 1. No está. Nunca le pusieron a nadie a cargo. Pero eso no pasó nunca. Y algo de la diatriba de Longobardi hoy es también, no gestionás. Si no se gestiona, la vas a chocar. Porque la administración pública está para algo. ¿No? Está para que se muevan y pasen cosas, no para que se te pudra la leche en polvo en los depósitos, cuando todos sabemos que esa leche sería fundamental para un montón de pymes. ¿Y eso lo dejó el gobierno anterior? Pero hay una cosa ahí que tenés a favor. Nosotros necesitamos esas imágenes. Vos podés decir cualquier cosa en ley, pero un depósito lleno de comida. Donde para cualquiera es evidente que se necesita que esa comida no se pudra y en ese depósito se le dé a la gente que la necesita. Pero además hacen cosas que no hizo la dictadura en un montón de aspectos. O sea, esto que estamos viviendo es inédito. Sí, porque es un experimento raro, porque realmente Milei o su hermana, porque eso no lo tengo muy claro todavía, decidieron que no iban a aceptar que Macri le desembarcara con sus expertos en los puestos altos. Porque sí hay gente que fue funcionaria del gobierno de Macri, pero la gran mayoría, por lo que yo estoy viendo, fueron muy tercera línea. O sea, hoy hay secretarios de Estado que estuvieron de asesor jurídico de un subsecretario de Dietrich. Y está nada, no es que viene a Almuren, ¿no? A manejar energía. Entonces creo que el enojo de Macri es, tenemos un montón de gente que podría hacer este ajuste bien prolijo, llevarlo adelante como corresponde, pero como Milei percibe o la gana que si hace eso le conviene en el gobierno, dice, bueno, no, lo hacemos nosotros. Entonces pones a Petovelo, que no tiene idea de nada, a manejar 4 ministerios más 2 secretarías importantes, con temas muy cruciales como la alimentación o como el trabajo, no tenés paro, no tenés los trenes, hay mucho tiempo. Vuelvo al consejo de México. Vamos a entrar a lo que sí fue un punto de quiebre, que es el punto más disciplinador en democracia, la crisis más disciplinadora en democracia,
disciplinadora en el más sentido, porque dejó a la sociedad realmente gris y dejó ahí expuesto con crudeza el poder de la élite económica, pero contado como no el poder de la élite económica, sino como la incapacidad de la élite política para gobernar el país, fue la crisis hiperinflacionaria que se desata en el año 89, que es el producto de una disputa muy fuerte en torno a la viabilidad de un modelo socioeconómico donde el Estado tenía una injerencia importante. Durante ese primer gobierno democrático, como les decía, las transferencias de recursos públicos no se le cortaron a las grandes empresas. La ley de promoción industrial estaba vigente, se inventaron otros nuevos mecanismos de recomposición, como el subsidio a las exportaciones no tradicionales, los programas de capitalización de deuda. Eso fue llevando a que el Estado quedara cada vez más debilitado, deteriorado en sus capacidades financieras. La élite económica se convierte en la gran financista de ese Estado deficitario, que es en parte deficitario porque esa élite no paga los impuestos que tiene que pagar o tiene excepciones impositivas importantes, porque todo lo que era el sistema de promoción industrial tenía que ver con renuncia al cobro de esos impuestos, y después financiaba al Estado con tasas muy altas, porque el Estado, para colocar bono de deuda, para financiarse, cada vez tenía que prometer tasas de interés más elevadas. Y las corporaciones informales, estas que les contaba, como capitales de la industria o las más tradicionales como la UIA, van a empezar a tener mucha incidencia en la orientación de las políticas públicas. Entonces, un periodo que tiene una crisis fiscal sin precedentes, el endeudamiento externo le genera un problema adicional al Estado argentino, que es conseguir los dólares necesarios, tener los pesos suficientes para comprar los dólares necesarios a los que traían los dólares, que eran los exportadores, al tipo de cambio que estuvieran dispuestos esos exportadores a pagar, a vender, para poder hacerse de esos recursos que el Estado necesitaba para pagar el endeudamiento que había sido generado básicamente en las empresas privadas que hoy financiaban al Estado. Es un círculo bastante perverso. Pero sí se reafirma cada vez más fuerte que, para los sectores populares especialmente, es que el Estado es el que tiene que dirimir eso. Es el actor clave en la transferencia de ingresos. No es que hay manifestaciones obreras contra la puerta de Edema, de Techino, de Perejo Paco. No va por ahí. Si bien el actor sindical se fortalece como canal de expresión de los trabajadores, no se direcciona hacia las corporaciones empresarias, como decía antes, sino al Estado directamente. Hay un poder de veto del actor militar en la cuestión de las responsabilidades en el terrorismo de Estado, porque logra algo que para nosotros es visto como un retroceso, que son esas dos leyes, las del punto final y obediencia de vida. Y no logramos que todavía, hay que esperar a los 90 y por eso la crisis hiperinflacionaria tiene un rol ahí muy importante, que se construya un proyecto que fuera hegemónico, o sea, que el conjunto social lo aceptara como propio. Recién va a ser con Menem que se va a aceptar como un proyecto propio del conjunto de los actores sociales, tanto de arriba como de abajo, en términos de la estructura social, de mercado, de regulación, apertura, privatización y estabilidad macroeconómica. Ahí ahí ustedes saben que el programa de Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt y de Mariano Grondona cumplió un rol muy importante. No había redes, no había cable, por apenas estaba surgiendo el cable. El programa político por excelencia era ese, y en ese todo el tiempo se insistía con la idea de que el Estado era ineficiente, ineficaz, no tenía por qué tener esas empresas, estaba acumulando pésimos servicios, y todo, doña Rosa entendía claramente que si para tener un teléfono había que esperar 2 años, 3, 4, bueno, la cosa no funcionaba, y que ahí el Estado
se tenía que correr porque el mercado lo iba a hacer mejor, y ahí también se instala la idea de clase política, si bien no se la llama casta, pero esta idea de que la clase política no está en condiciones de manejar adecuadamente el Estado como productor. ¿Por qué? Porque no tienen, porque utilizan esto como caja para el financiamiento de la política, y porque no tienen la experiencia ni el saber ni arriesgan la suya, diríamos, en los términos de Milei. ¿Qué expresa la crisis hiperinflacionaria? Una puja muy fuerte al interior de la económica por hacerse de los recursos públicos que estaban realmente en escasez en ese periodo. Esto arranca en una serie de pasos, 4 pasos, que nosotros podemos considerar claramente un golpe de mercado, en donde hay una presión muy fuerte a través de una corrida cambiaria contra las divisas que tienen acumular las personas que tienen acumular el Banco Central para lograr forzar una devaluación, unificar el tipo de cambio y lograr la devaluación. Y eso se logra en febrero del 89. A partir de que el dólar se dispara, obviamente los que todavía no habían salido, primero salen los que disparan la corrida, pero después de que la corrida se produce, los que no la vieron venir empiezan a deshacer sus posiciones en australes, en moneda local, y pasarse al dólar. Y eso implicó una corrida bancaria, no solamente cambiaria, ¿sí? Porque hubo un desarme de posiciones en australes, que eso se ve claramente en el mes de marzo. Acá empezamos a ver cómo todo eso se empieza a trasladar a precios, y cómo el índice de precios mayorista crece a niveles que están incluso por encima de la devaluación, e incluso por encima de los precios minoristas. Y ustedes saben que los precios mayoristas los manejan los mayoristas, que son los grandes jugadores, son los precios que tienen los que le venden los productos a los minoristas. Esto es lo que va a llevar a un periodo de espiralización de la inflación, que es todo el periodo abril-mayo del 89. Ahí se producen las elecciones nacionales, encima obviamente pierde el candidato radical, Angelos, que era un candidato que igual sacó el 30% de los votos, que hizo campaña con un lápiz rojo prometiendo ajuste en el sector público, frente a un candidato que fue una sorpresa, que había ganado por la primera vez y única que se hizo una interna del peronismo para dirimir quién iba a ser candidato, y ante todo, contra todos los pronósticos, el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, con una estética a lo Facundo Quiroga, logra ganar esa interna y luego ganar la elección. En ese contexto, la autoridad gubernamental se diluye, se da el proceso de saqueo 2029, estamos cumpliendo años, lamentablemente hace poquitos días, de lo que fue todo el gran saqueo de supermercados que se hizo de esa situación catastrófica, caótica, de incremento de precios, y el pacto entre Menem y Alfonsín para asumir antes la presidencia. O sea, Alfonsín pide primero un cogobierno, que Menem no acepta. Alfonsín dice, esto así no puede seguir, tenemos que decantar las elecciones. Las elecciones no las toma el mando, y Menem le pide a cambio, porque las cámaras, él podía asumir en julio, pero las cámaras no iban a cambiar su composición hasta el 10 de diciembre, las cámaras legislativas, y él quería que el compromiso de que el radicalismo iba a votar las leyes que él mandara, las macro leyes, que son la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, en ambas cámaras, sobre todo el diputado, donde todavía seguía teniendo peso el radicalismo. Y consigue ese compromiso, y efectivamente cuando asume Macri, asume Menem, en agosto ya están en las cámaras tratándose esas dos macroleyes que terminan votadas mayoritariamente.
y con un proceso de hegemonización fuerte de parte de Carlos Menem, incluso sobre el propio Partido Justicialista. Son 8 diputados nada más que se van del bloque, no se rompió nada mucho más. ¿Por qué? Porque sería un proceso ideológico muy significativo que deja huella, que es esta idea de que la crisis se explica por el exceso de intervención del Estado y que es entonces la solución achicar ese Estado y reducirlo a su mínima expresión. Eso también le pega obviamente un coletazo a la clase política. Acá hay unos datos como para cerrar, para que vean el año 89, ese es el índice de inflación mensual. Fíjense qué índices venís teniendo, cómo pega el salto, como decíamos, después de la devaluación de febrero. Ya en marzo pega un salto, abril ya espiraliza y se va a un 30 mensual. O sea, más que lo que nosotros tuvimos en diciembre, ya lo tuvimos ahí en el mes de marzo, y a partir de ahí llegás a unos 200 mensuales en julio, que tiene una caída hacia fin de año y da un 3.000 anual acumulado, pero vuelve a tener otro pico en el verano del 90, ¿no? Entre diciembre y marzo del 90. Si bien eso es para que se lleva puesto a los ministros. Acá la evolución del IPC, de las tasas de interés también en ese periodo, como para que uno vea cómo juegan incluso las tasas de inflación muy por encima entre mayo y agosto, en realidad entre junio y agosto por encima de la inflación. Y las imágenes de los saqueos y de la renuncia de Alfonsín, que se da el 30 de junio, y de la victoria de Menem en las elecciones presidenciales. Bueno, ahí les dejo, porque yo esto se los dejo obviamente para que lo compartan si están en algún grupo, y algo de bibliografía ahí para que, si les interesa, ahora. Si quieren, pasamos. Muchas gracias, Ana, por tan ¿Muy claro? una síntesis. Sí, lo que tiene de impresionante, porque todos conocemos eso, ¿no? Pero escuchar el relato de la película con este nivel de detalle y lo otro, ciertas interpretaciones, y después el asombro con la reiteración de situaciones. Vos decías, bueno, Angelós era alguien que sabía que tenía que hacer ciertos deberes, y uno piensa en Massa, que sabía que tenía que hacer ciertos deberes, y gana por sorpresa Menem, y gana por sorpresa Milei. Es como deberíamos ya prever la estrategia para saber cómo reaccionar antes de que llegue. Bueno, preguntas, porque sabemos que a todos les gusta allá. Vamos a comenzar. ¿Qué importancia le das a la creación del Mercosur? Significativa. Lo que pasa es que esas mieles las cosecha Menem, no las cosecha Alfonsín. O sea, Alfonsín es el hacedor con Sarney del acuerdo, eso no lo mencioné, pero es algo muy importante, es un hito importante en economía durante la gestión de Alfonsín, que en realidad en materia de política exterior tiene bastantes buenas gestiones, su canciller, había tenido una estrategia, se logra resolver el tema del IGL, que nos había llevado a un problema con Chile, digamos. Yo creo que en política exterior, incluyendo el Mercosur, Alfonsín tiene muy buena gestión con su equipo, tiene una muy buena gestión, pero eso no tiene impacto económico hasta la década del 90. No la cosecha. Juan Carlos. Hablando de política, ya que nos metimos en la política internacional, porque en el 85 todavía existía el bloque socialista, sí, y los países tercermundistas. Bueno, y ahí tampoco Alfonsín logra meter una cuña, ni siquiera por el tema de deuda externa, que se estaba intenta con Alan García, un poquito, pero retrocede. No es una
tónica ahí de los gobiernos democráticos, estos que vimos que serían tantos golpes de Estado, tantos planteamientos, retroceder ante la dificultad y ahí perder consenso. A ver, yo creo que lo que estaba pasando en el bloque socialista estaban atravesando ellos su propia crisis, los países de la Unión Soviética misma y sus países más satélites. No me meto con China porque creo que todavía en ese momento tenía otro rol, ahí era más el mundo soviético y sus satélites. Ellos estaban atravesando una transformación. La perestroika, está Gorbachev al mando, la perestroika es esa etapa. Hiper recomiendo un documental en Netflix que se llama Punto de Inflexión sobre la Guerra Fría, que los últimos capítulos tienen que ver con ese proceso de transformación y luego cómo disuelve la Unión Soviética abruptamente. Me parece que ahí, bueno, es contrafáctico a ver si se hubiera podido o no. Yo creo que no hay que olvidar que los otros también juegan, digamos. El frente acreedor se consolidó muy fuerte y muy rápido, porque Estados Unidos en gestión Reagan, después de la crisis de México del 82, toma con total claridad la idea de que toda la negociación de la deuda la concentra el Fondo Monetario. La representación de los acreedores, que no eran institucionales, la gran mayoría eran bancos privados. No en naciones. No eran organismos multilaterales, no te habían prestado tanto el fondo, no era la deuda con el fondo el problema. Que tenía, pero en el total era marginal. El gran dramón era la deuda con los bancos, pero el fondo va a la representación colectiva de esos intereses. Y eso es una decisión que viene de Estados Unidos. Que tiene un gobierno particularmente en esa primera etapa de gestión de Reagan muy antisoviético, digamos, muy de exacerbar la Guerra Fría, después reculan, pero además muy liberal en la versión neoliberal, muy pro mercado, incluso en los términos mismos de lo que es el establishment norteamericano. Es la victoria de la élite económica mundial. Se nos cruzaron esos. Ahora que lo vemos, nosotros ya sabemos que la élite económica mundial logró una victoria decisiva en ese momento. Otra situación que tiene que ver con el contexto internacional, que fue tremendo para la etapa del alfonsinismo, fue el desplome de los precios internacionales de las exportaciones argentinas. Más la inundación. ¿Se acuerdan la gran inundación esa que arrasa las primeras cosechas de ese periodo? Y después los precios, que cuando los precios internacionales empiezan, el principio del kirchnerismo coincide con esa curva que sube, ¿no? Y uno piensa en los distintos frentes que tenía Alfonsín, pero además pasa que la principal fuente de recursos duros, digamos, en divisas, que viene por las exportaciones y que todavía, si nosotros pensamos toda la pulseada que hay hoy con el sistema agroexportador, ahí el Estado tenía bastante control sobre el comercio exterior. Y tampoco esa le sale, ¿no? Entonces, y es muy importante, sobre todo hasta después se desregula todo y hay una cantidad de otras posibilidades que tiene ese sector para pulsear contra el Estado. Pero eso fue también un factor muy importante que lo dejó totalmente. Bueno, preguntas, reflexiones. No, ahí te agrego, digo para incluirlo, en los medios de comunicación se produce la caída de todos los diarios, la concentración en manos de Clarín, que se va constituyendo como un gran grupo económico. O sea, es Néstor de Grondona, pero Clarín ya se va constituyendo como grupo. Y este es un dato no menor porque es el manejo de papel prensa, el manejo del diario, el manejo de todos los diarios del interior, y se constituye un poder que es muy fuerte, que hasta el día de hoy nadie pudo, ni con la ley de medios ni nada, herir eso. Digo, eso fue muy, muy fuerte.
No pensé lo vertiginoso de los tiempos que ahora ni siquiera importa eso porque las redes tienen otra dinámica y hace 10 años que tienen redes. No le quito poder. Lo que te estoy diciendo es, ahora, El cambio de la política. Claro. Milei llegó al último pueblo de Salta, no porque ahí ni miraba. Eso es otra discusión. Pero está bien. Lo que te quiero decir, en ese momento no era solo Néstor y Rondón, sino que ya era el avance, la caída del tiempo argentino, la caída de La Razón, la caída de grandes diarios. Alfonsín se juega con un diario que es La Razón, se lo da a Jacobo Timerman, y Clarín lo voltea. Entonces había una lucha y una disputa. Y a favor de Alfonsín, creo que por ahí lo tenés más claro, en la primera parte él acepta el tema del club de deudores, de trabajar por organizar grandes marchas contra la deuda externa, asociado a sectores sociales y sindicales. Claro. Después eso se corta y es lo que dice. Después vamos por el ajuste positivo. Igual al lado de los ajustes que vinieron después, sufrir Marx. El tema que uno ve en función de lo que va viniendo después. Pero bueno, para pensarlo otra vez en términos de los desafíos que eran enormes. O sea, yo creo que los que fuimos contemporáneos no sé si tuvimos el registro de los desafíos simultáneos que tenía ese gobierno, con todas las limitaciones que tenía para llevarlo adelante. Mucho poder porque había ganado ampliamente, pero bueno, la democracia tiene límites, porque está el poder económico que opera, porque el fervor popular lo tenés hoy y mañana no lo tenés, porque existe una despolitización de una parte de la sociedad que es muy profunda y que la hace orgullosamente independiente. Es un problemón. Además, no es que sos independiente, soy orgullosamente. Nadie me lleva de la nariz a votar a cabo. Es toda la ruptura, que es un fenómeno mundial que se da, porque la derrota del movimiento obrero en Occidente es grande desde esa época para acá, del 80 para acá, que es la ruptura de los colectivos que te unifican, el colectivo clase, el colectivo sindical, el colectivo nación, incluso les diría, se rompe. Y es la idea, claro, es la idea del individuo. Es la empresa en sí mismo. ¿Y vos no crees que ese momento de Alfonsín se dio con el Felices Pascuas? La ruptura de los colectivos como que la iban a luchar. certificación de esa, No lo había pensado, pero puede ser una frase que fue bastante poco feliz, porque nadie se creyó ahí que podíamos tener Felices Pascuas, pero si no era pero si no era eso, era la guerra civil. Eso más allá de si estaba bien o no la negociación para tratar de evitar el golpe militar, si es que podía hacerse ese golpe, digamos, eso no lo sabemos. Pero sí o sea, ante una marcha que era hiper multitudinaria, que es esta, ¿no? Es esta, la de ahí abajo. Que vos tenés a todos los partidos, porque ahí fuimos, yo era militar en el peronismo, que fui a esa marcha, o sea, ahí no es que si no ahí estaban todos los intransigentes, los del PC, los trópicos, todos fuimos, porque realmente había una comprensión de que estaba en riesgo la democracia y que había que defenderla. Aunque uno después iba a putear a cocinar, no sabes por Claro, pero yo y creo sin embargo, ahí no hubo una apelación a eso, hubo un Felices Pascua, váyanse a casa tranquilos. Pero también creo que por un acto de soberbia de Alfonsín, esa era la oportunidad de hacer un gobierno de unidad nacional. Porque estaba Ibáñez, yo soy sindicalista, no de Ibáñez y Alfonsín, pero bueno, estaban todos arriba de sí, me acuerdo. Estaban todos. O sea, lo que él había denunciado como el pacto sindical militar, los sindicatos estaban ahí. Estaban todos, estábamos todos. Sí, estaba Cafiero, estaban un montón de políticos de los la oportunidad de hacer un pacto así, pero la otra de ser transparente frente a esa sociedad. Claro. Porque el Felices Pascua nos dejó a todos diciendo qué entregamos, ¿no? Como tocando el bolsillo a ver qué perdimos acá, porque había algo ahí que no quedó claro.
Y nos dimos cuenta unos meses después. Claro, pero Y no solo en la plaza, alrededor de Villa Martelli, Sí, sí. había más de 1000 pibes Rodeando las sí. piedras. Yo estaba. como pibe. Había una Era actitud, había una actitud combativa. Sí, Ahora, no era demasiado pedirle, era un radical que hiciera eso. Bueno, pero Yo también lo se hice. puede decir eso sobre el juicio a la Junta, la hizo radical. El peronismo ya había dicho que no iba a Que no iba a ser. Claro. Entonces digo, Pero eso- digo los procesos, esto lo estamos mirando en perspectiva y le ponemos cosas que tienen hoy. Si miramos el radicalismo de hoy, hubiéramos imaginado que no hubiera habido en la gesta de los tantos años que tiene de vigencia el radicalismo y una cantidad de gestas históricas que tiene encima como partido. Y si lo jugamos por lo que hoy es ese partido, diríamos, no, nunca vamos a ir unidos por nada. Sin embargo, sí que lo he hecho. Lo que ocurre es que me parece que Alfonsín, yo reconozco que si no hubiese existido Alfonsín, no estaríamos por ahí con 40 años de democracia. Yo creo que Ahí hay un grave Claro, problema. sí. no es que no hubiera habido juicio a la Junta, se terminó, Tampoco. ¿no? Ahora, era el tipo más preparado en ese momento para mí, ¿eh? Pero su primera decisión es la ley Mucci, ¿no? Claro, bueno, Es por lo eso. primero que hace. Es lo primero que hace. No hace otra cosa. Ese Pero es eso también uno de sigue los pelos gordos de la Bueno, no, que digo que todavía se sigue peleando por la reforma laboral. Sigue siendo una cuestión que lo quiere seguir haciendo y hasta ahora no se ha podido. Cada vez que lo intenta, eso no se hace. O sea, y seguimos teniendo, no existe en el sindicalismo no existe elecciones libres. No existe. En algunos sindicatos, En algunos, en otros, en algunos. Pero digo, hay matices, pero nada, es... Pero vos querés acabar, ¿cuánto hace que está en el comercio? una lista. ¿Cuántos años hace que están los mismos? Me parece que la idea no Y en otros, perdón, cambian y sigue igual, manejando de atrás. O sea, está bien. El formalismo de que va a haber el recambio puede no significar. Pero ahora mismo, fíjese que negociaron, o sea, los sindicatos negociaron, o sea, no tocan nada de la guita que reciben y van a tocar sí todo lo que es el derecho de los laburantes. Vamos a ver Vamos a ver qué pasa. Claro, Pero sí es cierto que lo primero que se busca en la negociación es conservar los fondos de la cuota sindical y de la obra social. Intereses que está bien, es lógico, de donde después los sindicatos pueden articular. Es muy paradójico porque luchamos contra eso, pero después le pedimos a la gente que llame al paro. Y vamos todos. Que lo único que queda en pie son los sindicatos, porque ¿qué es lo que estaría llamando hoy algo? Es fundamental. Vuelve otra vez la herramienta corporativa, porque bueno, no sé, lo que quiere es mantener mi ley, teóricamente, esa es la Argentina de las corporaciones. Ahora, fíjense la fortaleza que tiene, que se concentra toda la mirada en el poder de los sindicatos, que solamente están manejando una parte que es cada vez más pequeño. más pequeña de la clase trabajadora. El verdadero problema y la verdadera reforma laboral debería ser aquella que piense en el 70% que no está ahí. Pero los movimientos sociales no representan un poco también Claro, pero ahí no hay un ataque, el ataque va por otro lado, digamos, pero si querés, si mirás la ley base, va a seguir quebrando, a limar lo que tiene el sindicalismo. Y claro, entonces ahí protestamos porque el sindicalismo es, ¿no? Se vuelven conservadores, bueno, hermano, que si no te vuelves conservador, te vas a perder lo que tenés. Es conservador el que tiene algo que perder. El que tiene algo que perder, conserva. En las etapas como estas, y después, bueno, cuando tiene algo de aire, va a ir a pelear por, una jornada reducida, más derechos laborales, qué sé yo, en la época, sobre fines de los 60, era discutir la ganancia empresaria. Bueno, no es poca cosa, pero es otro país, metidos en este país donde estamos. Me parece que la fijación esta, que tiene que ver todo con el gran desquicio, digamos, seguir viendo comunistas, que no los hay. Y no era tanto comprar todo lo que
Claro. Longobardi debe ser comunista. Claro. No, claro, hay una ensalada que no sabemos tampoco demasiado a qué se refieren con las categorías que nos endilgan, y por tanto estamos en un problema, porque cuando nos definen mal empezamos nosotros a ver, bueno, ¿qué somos? Y no es tan sencillo en este deterioro que, bueno, un poco cuenta Ana en la transición democrática. Se quería volver o reconstruir lo que había previo a la dictadura, y se terminó ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Porque no había manera de volver. Nosotros tenemos como Movimiento Nacional y Popular que entender algo. Los procesos de retroceso no son gratuitos. No es que después venir con la varita mágica y volver para atrás. Lo digo porque sé que la nostalgia nos... ¿no? Yo soy madre. ¡Ay, qué horror! Han pasado 12 años. No van a volver. Hay que inventar otro. Porque eso no vuelve. Porque pasó Macri y te dejó 50.000 palos de deuda, es otro contexto. Como la dictadura dejó. Como la dictadura te dejó los 50.000, como la dictadura te dejó toda una generación quemada, como que no es cualquier generación, como la dictadura también te destruyó el mercado laboral, porque modificó el modelo de acumulación. Y la persistencia, que me parece lo que dice Ana, es la persistencia de una clase económicamente dominante e incapaz de pensar más allá de su propio bolsillo, que es lo que sufrimos constantemente. O sea, la dictadura, las Fuerzas Armadas fueron el brazo a través del cual hicieron ese trabajo sucio. Durante el alfonsinismo las imposibilidades tuvieron que ver porque no tuvo el respaldo de esa clase económicamente dirigente para encontrar ese camino que... No tuvo para obtener una prebenda puntual que les convenía en un momento y después sueltan la mano. Después cuando es como todos se la soltaron a Macri, se la soltaron a Menem, se la van a soltar a Milei. Yo tengo fe en mis muchachos, digo mis muchachos. Se lo van a cagar. Claro, pero hay que estar atentos porque esos muchachos le van a soltar la mano, va a pasar y le van a agarrar la mano al que venga en la próxima. Entonces, bueno, ustedes ayuden a difundir el mensaje, ahí contra los muchachos. Pero primero dejar que los muchachos se carguen. Perdón, yo estoy preocupada por el tema de los medios de comunicación, porque me parece que acá, no sé, yo estoy tratando de acordarme cuándo empezó el tema de los celulares, de la TV en colores y de ahí, porque bueno, yo estuve exiliada y cuando volví, en el 83, lo que me llamó mucho la atención es que nadie más leía, que antes, qué sé yo, en el colectivo iban los obreros, la gente trabajadora, con el diario, leyendo, opinando. Eso como que después desapareció. Y después, bueno, vino la inteligencia artificial, vino los celulares, vino todo eso. Y bueno, la televisión, y bueno, en realidad, por esos medios fue elegido este monigote que tenemos. Y además porque son cambios muy rápidos, muy rápidos. Los que tenemos más de 50, un poquito menos de 60 y más de 50, vivimos todas. Estamos con el magazine y ya estamos en la inteligencia artificial, gente. O sea, es eso. Claro. Y un chat que te resuelve todo lo que le preguntes. Te resuelve, entre comillas, porque después, bueno, yo digo, pero claro, nosotros capaz nos damos cuenta que es más o menos porque venimos de lo analógico y alguna vez buscamos en un diccionario, en la guía FICA, ¿no? Pero yo me preocupo por las generaciones que nacieron en el siglo XXI, o en 2010, que ya nacieron con eso, y que capaz le creen a chat, o sea, ¿qué capacidad de construcción crítica tenés cuando solo tenés mucha información muy fragmentada y donde la atención es cada vez menor, tan menor que no se puede ni ver una película, porque 2 horas sin mirar el celular es inconcebible. El otro día que fui al cine no podía creer que la gente prende el celular y el cine, están mirando los mensajes, pero no ve la película. Pero bueno, es un tema igual en que eso no opera solo. Tiene que haber una situación que hace posible que eso sea lo cómodo, lo fácil, lo que está a la mano. No en todos lados pasa eso. Yo creo que acá hay una especie de combinación entre proyectos nuestros frustrados. Entonces ahí sí eso funciona, pero dejamos de militar, dejamos de tener las unidades básicas abiertas, dejamos de que los referentes estén cerca nuestro y nos resuelvan todo, porque
Y el ejemplo es que no en todos lados se ha perdido. Las fuerzas nacionales y populares tienen todavía gobiernos donde están los mismos medios, las mismas redes, no me voy a cansar de decirlo. Si nosotros nos retiramos es que eso avanza. Claro, pero donde hay contrapesos, porque, digamos, Cristina pierde en el proyecto, digamos, pierde en el 2015, pero las redes estaban desde mucho antes y hasta ahí se le ganó, es cuando se desgrana y empieza se empieza a hablar de sintonía fina y de cosas raras. Es el problema de la falta de proyecto. Claro, se diluye el proyecto y entonces ahí sí, pero no es que nos gana la inteligencia. No. Ahora, en México, López Obrador es un ejemplo claro que transitó lo mismo que transitamos nosotros. Y sin embargo, habla todos los días, se comunica con la gente. Bueno, pero eso no, seguro que gana. Sí. Vayámonos contentos con eso. Pero eso no quiere decir, es justo, hoy lo hablábamos con compañeros de Brasil y otros, el único político, presidente que se atrevió a enfrentar a los medios todos los días y a marcar la agenda fue Andrés Manuel López Obrador. El único. Además de eso puso prestación social transitoria. No, está bien, no, pero estamos hablando de los medios. No. Pero es que viene de la oposición, era solo parado frente todos los días. Duplicó el salario mínimo. Duplicó el salario mínimo. Eso revolucionó. Claro, pero las dos cosas, porque lo que la señora dice es cierto. Que los políticos nuestros desechan el tema de la comunicación. No saben nada. Entonces, por eso valoro lo de Andrés Manuel López Obrador, porque hace eso y hace muchas más cosas. Pero digo, estábamos hablando de comunicación, juega eso. Acá el diario de la mañana queda viejo porque él cambió la... No, y me decía el mexicano que a la noche siguen discutiendo lo que él tiró a la mañana. Y habla de todo. O sea, no es una clase magistral. No es una clase magistral. Habla de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Me parece que es un lugar a mirar. Yo me tengo que ir. Me quedaría, pero si no me hicimos no sé nada, las 11 de la noche. Ana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau. Suerte el domingo. Suerte el domingo. Referencia a dos compañeras que estuvieron mucho con nosotros. Uno es Alba Dineva, ¿no? Compañera que la conocieron, una compañera que participó durante años del taller, era una compañera militante de toda la vida, militante de toda su vida, exiliada, va a Holanda, junto con el marido presiden lo que fue el boicot al Mundial 78 desde Holanda. Se podía haber quedado en Holanda, pero se fue a pelear en Nicaragua. Fue la enfermera de los comandantes en Nicaragua y no termina ahí, vuelve a Argentina y vuelve con misión a Argentina, vuelve con un bolso de dinero que es el que le da inicio a Página 12. Toda esa historia ella me fue contando a poquito en la medida que me tuvo confianza, porque esos son secretos. Y nosotros somos una generación armada del secreto. De que yo le decía, Alba, ya hay que contarlo, ya prescribió Alba. Bueno, lo fue contando de a poquito. Bueno, murió en un accidente, un trágico accidente. La atropella la semana pasada un coche en la esquina de su casa, ¿no? Después de todo lo que pasó, la verdad esa muerte estaba, que la había atropellado, agarrándose la cabeza, llorando, y la verdad que solo, no me aguanté más, que no sabes a la persona que vos mataste, ¿no? Porque es una de esas personas que para nosotros es una imprescindible y una referente, aparte una militante barrial. Ese concepto de militante de base, de militante barrial, eso es algo. Y otra, bueno, Norita, ¿no? Norita, que la conocemos todos, todo el mundo tiene una anécdota y una foto con Norita.
yo la conocí bastante, porque escribía y leía una revista que hacíamos unos compañeros en la década del 90, y la última vez que hablé con ella, quiero contar esta anécdota, pero los compañeros contarán seguramente, fue en el velorio de Guillermo. Norita estaba sentada, y en una mano tenía la mano de la viuda, en la otra la de las dos hijas de Guillermo, ¿no? Y era fue un momento así de silencio, además observando la escena, y Norita, como era Norita, una Norita original, le dice, la mira a las hijas y le dice: bueno, pero tu padre es machista. Dice, yo una vez me tocó bailar el tango y me dijo, Norita, te tengo que guiar. Ah, no, si me tenés que guiar, no, me voy a sentar. Ya elevó la tristeza a la hilaridad, como era Norita, con esa sonrisa. Ahí yo le dije, bueno, Norita, escúchame, es una barbaridad lo que estás haciendo. Le digo, en los velorios se viene a hablar bien del difunto, y vos venís a hablar mal, te voy a prohibir que entres al mío. Le dije, Norita rápida me dice, y yo no le voy a hacer caso a la prohibición, voy a ir, y también voy a decir que eres un machirulo. Y todo el mundo riéndose en ese velorio, que quería porque era un compañero muy importante. Así era Norita, así nos formó. Yo le decía el otro día a los compañeros que como generación nosotros hemos tenido una suerte de que, sabe, compartimos con los vietnamitas o con los cubanos, de haber vivido con los héroes de nuestro pueblo. Nosotros hemos tenido esa suerte, y que no es una suerte casual, es una suerte que nos obliga a seguir en ese camino. No, quería decir esto nada más.